Noticias Caracol sigue desenmascarando el asbesto, esa fibra mineral que causa la muerte de 200 personas cada año en Colombia. Hoy nuestra mirada está puesta en las fábricas que manipulan el producto en Colombia. En Cibaté, cerca de Bogotá, una comunidad entera ha vivido durante décadas sometida a ese polvo mortal y hoy paga las consecuencias. Noticias Caracol investiga. Esta es la población de Cibaté, a escasos 27 kilómetros de Bogotá. Sobrevolándola, todo parece normal, pero no es así. En nuestro recorrido por la población de Cibaté, donde está la fábrica de asbesto, hemos encontrado nuevas víctimas y no solamente una persona, sino familias enteras, comunidades que están siendo afectadas por esta fibra mineral. Según expertos, Cibaté es el lugar donde nace la conexión entre las más recientes víctimas fatales del asbesto y la fábrica vecina, que desde la década de los 70 empezó a utilizar esta fibra mineral en su producción de material para la construcción, con un resultado dramático en vidas humanas. Nosotros tenemos un problema de una generación perdida, y la generación perdida es de la generación del año 70, que más o menos hoy tienen de 40 años en adelante. De modo que es una generación que estuvo directamente expuesta al producto. Una generación a la que perteneció el médico Julio César Granada, un sobreviviente que vivió 10 años de su infancia en la ciudadela que construyeron los dueños de la compañía para las familias de sus funcionarios administrativos, donde su padre era el jefe de departamento. 21 familias se beneficiaron con estas viviendas. Había un molino grande que era donde cogían el producto y lo molían. Allí habían personas encargadas de eso, pero era una nube permanente, la gente no se protegía bien. Cuando empezaron a aparecer los casos, Granada buscó especializarse en cirugía de tórax, retado por el cáncer que padecían sus conocidos y amigos de infancia. Querían que los tratara y los salvara de este tipo de cáncer fatal que les quita el aire y les restaba vida, el mesotelioma. En esta área. Pero hizo más. Lleva 20 años levantando la cartografía de las zonas aledañas al embalse del Muña, que fueron rellenadas con desechos de asbesto para levantar barrios enteros de donde salieron los enfermos. Aquí en esta área había unos barrios que llaman el barrio de Ternil. Y el barrio de Ternil lo hizo, Ternil lo patrocinó para los obreros de la empresa. Cuando usted dice hizo el barrio, ¿con qué lo hizo? También con el mismo material, tenía mucho material de asbesto también. De modo que fue en esta zona. Cuando él comenzó a trabajar en la alcaldía de Cibaté. Amelia es la viuda del periodista Edgar Francisco Sosa, que murió hace 2 años por mesotelioma. Asegura que su esposo se contaminó de asbesto en el año 86, cuando manejó una retroexcavadora para la alcaldía del municipio. Entre esos oficios que él hacía era esparcir todos los residuos, todo lo que venía y botaba de Ternil aquí a Cibaté. Fueron secando la represa de Cibaté, eran como humedales que hacía la gente rellenar. Cibaté tiene el 30% de su subsuelo fabricado de asbesto, que si se toca, la fibra contaminante sale a flote. En esa cancha de fútbol, en esta inmensa, ahí era donde él empezó a esparcir todos los residuos y toda la basura que venía y botaba de Ternil. Otra de las partes fue en las torres nuevas de apartamentos. Los sitios de mayor concentración del asbesto son la cancha de fútbol, el polideportivo y la escuela, las torres de apartamentos, la cancha de patinaje y fútbol y la plaza de toros. De hecho, en unas excavaciones que se hicieron en el Progreso, exactamente en la cancha de fútbol, pudieron observar una capa de asbesto bastante gruesa, lo que significa el problema. Hoy el reto científico es mayor, pues sus estudios lo han llevado a descubrir que este tipo de cáncer es mutante. Se basa en estudios realizados en Estados Unidos. Esta mutación se transmite de generación en generación, de modo que en estas familias, en las cuales no solamente un paciente tiene mesotelioma, sino tiene 2 o 3 dentro de la familia, o incluso cánceres colorectales, de mama, páncreas, está muy relacionado con esta mutación.
Es decir, la siguiente fase de la investigación es poder hacer un mapeo genético sobre todas las familias que estuvieron y están expuestas dentro del municipio de Cibaté para determinar cuáles están predispuestas a tener mesotelioma por exposición al asbesto. Una familia que vivió dentro de las instalaciones de la fábrica de Cibaté cuenta hoy su tragedia. 3 de sus integrantes murieron con el mismo diagnóstico, el más agresivo cáncer de pulmón que la ciencia relaciona con el asbesto. El abuelito William, ¿y dónde está el abuelito William? La familia Bravo ha sido duramente golpeada por causa del asbesto. También vivieron dentro de la fábrica y hoy lloran sus muertos. Diana Carolina es la nieta de Julio Bravo, así lo recuerda. Mi abuelo trabajaba como jefe de personal y mi abuela como maestra. Y mi abuelo también tuvo que durar un tiempo con oxígeno. Después se supo que tenía un tumor. No se quiso hacer un estudio específico sobre el cáncer, pero se sabía que era un tumor maligno y se sabía pues por los antecedentes que era producto del asbesto. El abuelo fue el segundo en morir en el 2012. Primero tendría que ser testigo de la muerte lenta de su hijo mayor Jaime. Él empezó con tos, después hizo todo el proceso y se descubrió que tenía asbestosis, perdió un pulmón, hizo todo el proceso de quimioterapia y después desafortunadamente hizo metástasis y murió. Su papá fue la tercera víctima. ¿Cómo fue el caso de él? Mi papá era un ingeniero electrónico, nunca se enfermaba, nunca le daba una gripa, nada. A finales del 2011 llegó de viaje y llegó con tos. ¿No? Se sentía ahogado, llegó con tos. Lo llevamos al médico y le hicieron una placa de tórax y le salió síndrome de pulmón blanco. Eso es que el pulmón estaba recubierto de agua. Al punzar y sacar el líquido, se dieron cuenta que era un líquido maligno y que eso era cáncer. Y acá se puede ver. La familia nunca mencionó a los médicos los antecedentes del asbesto que tenían. Querían un diagnóstico limpio. Con todos los estudios se determinó que era asbestosis y que mi papá tenía un mesotelioma, que es el cáncer que recubre toda la capa del pulmón. Ese es el cáncer. El proceso fue largo y doloroso. Incluía quimioterapias. Le quitaron un pulmón y quedó dependiendo del oxígeno. Hizo metástasis y se empezó a llenar el corazón de agua. Entonces fue casi en 8 días que empezó eso a crecer hasta que murió. La familia Bravo tiene 3 víctimas de asbesto. ¿En algún momento ustedes buscaron comunicación con los dueños de Ternid? En el caso de nuestra familia no, por el hecho también de toda la gratitud que tiene mi familia hacia Ternid por el trabajo, por lo que vivieron y todo. Era importante conocer el punto de vista del médico investigador Granada. Estoy seguro que hay una corresponsabilidad de la empresa productora de los productos derivados del asbesto y otra a nivel municipal, por 2 razones. Una, por haber permitido hacer estos rellenos con el asbesto durante los años 70 y 80, conociendo ya la relación directa de la enfermedad, de la exposición del asbesto con mesotelioma. Lo segundo que deben de hacer es que debe haber una indemnización a las víctimas y al municipio. Saber que hay un asesino en serie suelto, sé cómo se llama, sé dónde está, sé dónde vive, pero no hago nada porque no me importa. Rostros de víctimas que van en aumento. Alfonso Mayorga, Ana Cecilia Niño, el periodista Sosa, los 3 de la familia Bravo. Pero, ¿cuáles serán los nuevos rostros de las víctimas de asbesto? Noticias Caracol continuará investigando. Pero, ¿qué ha pasado con el asbesto en el mundo? En total, 56 países lo han prohibido. Algunos de nuestros canales aliados nos contaron su experiencia. Aquí en Alemania el asbesto está prohibido desde el año 1993. Por su riesgo a la salud del ser humano, no está permitido usar la sustancia ni producirla. Antes de los 90, el asbesto era el principal material de construcción en Alemania. Para eliminarlo hay muy altas exigencias en materia de seguridad para los trabajadores y, por supuesto, la población. Su uso se encuentra muy regulado ahora mismo en los países europeos, ya que en 1999 la Comisión Técnica de la Unión Europea aprobó la prohibición de su uso a partir del 1 de enero de 2005 en aquellos estados en los que no se encontraba prohibido ya.
El asbesto está prohibido en la República Argentina luego de una larga lucha fundamentalmente de agrupaciones ecologistas. Primero, en 1997 fue considerado un riesgo laboral por ser considerada esta sustancia como altamente cancerígena. En el 2003, luego de un arduo trabajo de un consejo consultivo, la producción y la importación de asbesto fue definitivamente prohibida en la República Argentina.